Era una tarde calurosa en la Ciudad de México, y entre el bullicio de la gente, una joven llamada Ella se sentía abrumada por la presión de su vida. Desde la muerte de su madre, la vida la había golpeado de todas las maneras posibles, y la sensación de estar atrapada se había vuelto insoportable. Con una mezcla de desesperación y cansancio, decidió enviar un mensaje de texto a un amigo, en el que decía, «No puedo más». Sin embargo, en lugar de enviarlo a su contacto habitual, accidentalmente lo envió a un número desconocido. Poco después, su teléfono vibró con una respuesta que la dejó helada. «Sí puedes, conmigo». Ella miró la pantalla, sorprendida por la respuesta enigmática. La curiosidad la llevó a investigar el número, descubriendo que pertenecía a Alejandro Cruz, un hombre conocido en la ciudad como el jefe de una de las organizaciones más temidas de la mafia. Su vida había estado rodeada de rumores, pero nunca había imaginado que se cruzaría con él de esta manera. Mientras tanto, Alejandro, un hombre apuesto de presencia imponente, había recibido el mensaje de ella y se sintió intrigado. Le había hecho falta una conexión auténtica en su vida, y aquella frase, aunque enviada por error, resonaba en su corazón. Decidió responder, y la conversación entre ambos fluyó de manera inesperada, llena de sinceridad y desahogo. Ella encontró en Alejandro un refugio, un ancla en medio de su tormenta emocional. A medida que los días pasaban, ella y Alejandro intercambiaban mensajes, compartiendo sus miedos, sueños y anhelos. Ella se sorprendió al descubrir que, detrás de la fachada del jefe de la mafia, había un hombre vulnerable que también cargaba con su propia carga. Alejandro, por su parte, se sentía atraído por la fortaleza de ella, quien a pesar de su sufrimiento, mostraba una luz especial que iluminaba su mundo oscuro. Un día, Alejandro le propuso a ella que se encontraran en persona. Ella dudó, sintiendo el miedo que venía con la fama de Alejandro, pero también la emoción de conocer a alguien que había llegado a comprenderla en un nivel tan profundo. Se encontraron en un pequeño café, lejos de las miradas curiosas. La conexión entre ellos fue instantánea. Hablaron durante horas, y ella se dio cuenta de que, a pesar de su vida peligrosa, Alejandro tenía un lado tierno y protector. Sin embargo, la sombra del pasado de Alejandro no tardó en aparecer. Ella fue testigo de una discusión tensa entre él y algunos de sus hombres, lo que la hizo cuestionar si realmente podría confiar en él. La vida de un mafioso estaba llena de riesgos, y ella no estaba segura de querer involucrarse en ese mundo. Pero Alejandro, al darse cuenta de su preocupación, le aseguró que haría lo que fuera necesario para protegerla. A medida que su relación se profundizaba, Alejandro le hizo una propuesta inesperada: trabajar con él en un proyecto que ayudaría a los jóvenes en riesgo en la ciudad. Ella vio esto como una oportunidad para escapar de su propia tristeza, y aceptó con la condición de que su seguridad fuera prioritaria. Así, comenzaron a trabajar juntos, y ella descubrió un nuevo propósito en su vida, mientras Alejandro se esforzaba por dejar atrás su vida del crimen. Con el tiempo, ella se dio cuenta de que había encontrado más que un compañero. Había encontrado a alguien que la retaba a ser mejor, a superar sus miedos. La vida con Alejandro no estaba exenta de peligros, pero también estaba llena de momentos de alegría y esperanza. En cada nuevo desafío que enfrentaban juntos, ella entendía que, aunque su camino era incierto, con Alejandro a su lado podía enfrentar cualquier cosa. La historia de ella y Alejandro era un testimonio del poder del amor y la redención. Ella había enviado ese mensaje de desesperación, pero en su camino encontró no solo un amante, sino también un aliado en la lucha por una vida mejor. If you want to discover more stories like this one, subscribe to the channel and hit the notification bell. Al final, ella se dio cuenta de que la vida estaba llena de sorpresas y giros inesperados. A veces, el destino tenía formas curiosas de unir a las personas, y aunque había comenzado con un error de texto, había terminado por convertirse en la mejor decisión de su vida. Juntos, enfrentarían el futuro, no como un jefe de la mafia y una joven perdida, sino como dos almas que habían encontrado su camino en medio de la oscuridad. Ella se despertó una mañana con el sol filtrándose a través de las cortinas de su nuevo estudio de arte. Era un lugar que antes había pertenecido a la esposa de Alejandro, pero ahora se sentía como un refugio, un espacio donde podía dejar que su creatividad fluyera. Sin embargo, a pesar de la belleza del lugar, su mente estaba llena de dudas. Había aceptado un trabajo que la ligaba a un hombre con un pasado oscuro, y
y aunque la conexión con Alejandro crecía día a día, no podía evitar preguntarse cuán seguro era realmente. A medida que los días se convirtieron en semanas, ella se dedicó a Luca. El pequeño estaba experimentando una transformación notable. Su risa y su alegría comenzaban a reemplazar el silencio que había marcado su vida tras la pérdida de su madre. Ella se sentía cada vez más como parte de su familia, y a menudo se encontraba en la mesa de la cena con Alejandro y Luca, compartiendo historias y risas. Aún así, las sombras del pasado, de Miss Alejandro a menudo se cernían sobre ellos. Una noche, mientras trabajaba en una pintura, recibió un mensaje de texto anónimo que decía: «Ten cuidado con la familia Russo. No todo lo que brilla es oro». Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Quién había enviado eso? Los recuerdos de las SUVs negras que la habían seguido al principio regresaron a su mente, y la inquietud se instaló en su pecho. Ella sabía que la vida de Alejandro no era sencilla, pero había comenzado a ver su lado más humano, su deseo de proteger a Luca y a ella misma. Decidió que necesitaba confrontar a Alejandro. Esa noche, mientras cenaban, se armó de valor y le mostró el mensaje. Alejandro, al principio, se quedó en silencio. Sus ojos se oscurecieron, y una expresión de preocupación cruzó su rostro. «No te preocupes por eso, Ela. Estoy aquí para protegerte», dijo, pero ella le respondió: «No se trata solo de mí. Alejandro, estoy preocupada por Luca. ¿Qué pasará si tu pasado llega a nosotros?» La tensión en la habitación creció. Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la ciudad iluminada. «He hecho cosas de las que no estoy orgulloso, pero estoy tratando de cambiar. No quiero que Luca crezca en este ambiente. Quiero ofrecerle una vida diferente». Ella sintió su sinceridad, y aunque su corazón latía con fuerza, supo que debía apoyarlo. Días después, mientras Ela y Luca paseaban por el parque, se encontraron con un grupo de niños que jugaban. Luca, animado, se unió a ellos, y Ela observaba desde la distancia, sintiendo una mezcla de felicidad y ansiedad. En ese momento, un hombre de aspecto rudo se acercó a ella. «Eres la tutora del niño ruso, ¿verdad?», preguntó con voz grave. Ella se sintió atrapada, y antes de que pudiera responder, él continuó: «Alejandro no puede dejar su pasado atrás tan fácilmente. Ten cuidado, porque la mafia nunca olvida». Con esas palabras, el hombre se alejó, dejándola helada. Ella sabía que debía hablar con Alejandro otra vez, pero esta vez, la conversación sería diferente. Al llegar a casa, ella encontró a Alejandro en la sala, jugando con 1900 Luca. La escena era perfecta, pero la preocupación en su corazón era cada vez más pesada. «Alejandro», comenzó, y cuando él levantó la vista, vio la seriedad en su expresión. «Necesitamos hablar sobre tu pasado y lo que eso significa para nosotros». Ella no sabía cómo iba a reaccionar, pero estaba decidida a no permitir que el miedo controlara su vida. Quería entender, quería luchar por Luca y por el futuro que ambos habían comenzado a construir juntos. La conversación sería difícil, pero era necesario, y estaba dispuesta a enfrentar cualquier verdad oscura que pudiera salir a la luz. La noche se hacía más profunda, y la tensión entre ellos se palpaba en el aire. Ella sabía que su vida estaba a punto de cambiar de nuevo, y mientras se preparaba para escuchar la verdad, sintió que, sin importar lo que sucediera, su amor por Alejandro y su compromiso con Luca la harían más fuerte. La incertidumbre del futuro era aterradora, pero había una chispa de esperanza en su corazón. Tal vez, solo tal vez, podrían encontrar la redención juntos. Ella respiró profundamente. El aire pesado de la habitación parecía hacer eco de sus pensamientos. «Alejandro, necesito que seas honesto conmigo. No puedo seguir adelante sin saber a qué me enfrento», dijo, su voz temblando ligeramente. Alejandro dejó de jugar con Luca y se giró hacia ella. Sus ojos, normalmente llenos de calidez, ahora mostraban un destello de preocupación. «¿Qué quieres saber exactamente?», preguntó, su tono grave revelando una mezcla de vulnerabilidad y desafío. Ella sintió que el tiempo se detenía, cada segundo marcado por el latido acelerado de su corazón. La imagen del hombre que había conocido, el padre cariñoso y el protector de su hijo, chocaba con la sombra del criminal que había sido advertida. «Quiero saber sobre tu pasado. ¿Qué tan profundo está involucrado en todo esto?», insistió ella, sin poder ocultar la tensión que se acumulaba entre ellos. La expresión de Alejandro se tornó seria. «No es fácil de explicar, Ela. Hay cosas que no puedo compartirte, no porque no confíe en ti, sino porque te protegería de un mundo que no comprendes. Luca
Ajeno a la conversación tensa, se acercó a su padre. «Papá, ¿puedo dibujar contigo después?», preguntó con voz inocente, lo que rompió parcialmente la tensión. Alejandro sonrió a su hijo, pero su mirada se desvió hacia ella, como si buscara una respuesta a sus temores. «Lo prometo, hijo, pero primero necesito hablar con ella un momento», respondió Alejandro, permitiendo que Luca se fuera a su habitación. La puerta se cerró, y la atmósfera se volvió aún más cargada. Ella se sintió impotente, luchando con la decisión que tendría que tomar. «Mi vida no ha sido fácil. Me metí en este mundo por necesidad, no por deseo», comenzó Alejandro, su voz más suave, pero con un matiz de firmeza. «La familia a la que pertenezco no perdona, y aquellos que se cruzan en nuestro camino a menudo sufren las consecuencias». Ella sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Y Luca? ¿Qué pasará con él si decides volver a este mundo?». La pregunta salió de sus labios como un susurro, pero pesó como una piedra en el aire. Alejandro se acercó a ella. Su expresión era una mezcla de determinación y amor. «Luca es lo más importante para mí. Por eso quiero alejarlo de este mundo. Pero mis decisiones también afectan a quienes me rodean», confesó. Ella sintió que su corazón se aceleraba. ¿Era posible que Alejandro realmente quisiera dejar atrás su pasado? Pero la advertencia del hombre en el parque resonaba en su mente. «¿Qué harías si tu pasado te alcanza? ¿Cómo nos protegerías?». Ella lo miró a los ojos, buscando respuestas. Alejandro se detuvo. Su mirada oscura se llenó de una intensidad que la hizo temblar. «Lo que sea necesario. No dejaré que nada le pase a Luca, ni a ti, te lo prometo». Ese momento de conexión fue abruptamente interrumpido por un sonido sordo proveniente de la puerta principal. Una sombra oscura se proyectó en el umbral, y antes de que pudieran reaccionar, un grupo de hombres entró, vestidos de forma elegante pero con una presencia intimidante. El corazón de Ela se hundió. «¿Alejandro Russo?», preguntó. Uno de los hombres, su voz grave y autoritaria. La tensión en la habitación se intensificó. Ella miró a Alejandro, quien se puso de pie, una calma tensa envolviendo su figura. «¿Qué quieren?», respondió Alejandro, su voz firme, pero ella podía sentir la tensión que emanaba de él. «Necesitamos hablar contigo. Es sobre el acuerdo que hiciste. No podemos permitir que te alejes tan fácilmente», dijo el hombre, mirando a ella con desdén. Ella sintió que el aire se volvía denso. Las palabras del hombre resonaban en su mente. El pasado de Alejandro no estaba tan lejos, y ella podría estar en el centro de una tormenta que apenas comenzaba. Mientras la conversación se desarrollaba, Ela se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar de nuevo, pero esta vez con un riesgo mucho mayor. ¿Podría realmente luchar por la familia que había empezado a construir, o sería arrastrada por un pasado oscuro del que Alejandro intentaba escapar? La verdad, estaba más cerca de lo que pensaba, y la lucha por proteger a Luca y a sí misma apenas comenzaba. La atmósfera se tornó palpable en el aire, y Ela sintió que el tiempo se detenía mientras los hombres de oscuro semblante se acercaban más a Alejandro. La tensión en la habitación era como un hilo tenso, listo para romperse. Ella se aferró a la idea de que había tomado una decisión valiente al aceptar el trabajo, pero ahora se preguntaba si había entendido realmente en qué se había metido. «Lo que necesitamos es que te mantengas en la línea, Alejandro», dijo el hombre que parecía ser el líder. «La familia no puede permitirse distracciones, y tú estás comenzando a mostrar debilidades. Ella y Luca son un riesgo». Ella sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Era ella realmente una debilidad para Alejandro? Se volvió hacia él, buscando respuestas en sus ojos, pero él estaba concentrado, su rostro imperturbable, aunque ella podía notar la tensión en su mandíbula. «No hay debilidad en cuidar lo que es importante», respondió Alejandro con firmeza. «No pienso renunciar a Luca ni a ella. La vida que hemos construido no es negociable. Eso es lo que tememos», replicó el hombre, mirando a Ela con una intensidad que la hacía sentir expuesta. «No te olvides de quiénes somos. No te olvides de lo que está en juego». En ese momento, Ela sintió que la habitación giraba a su alrededor. ¿Estaba realmente dispuesta a aceptar esta vida, con todas sus implicaciones? Pero una mirada de Luca, que se asomaba nerviosamente desde el pasillo, la ancló a la realidad. Él necesitaba estabilidad, amor, y ella había prometido protegerlo. «Entonces, ¿cuál es el plan?», interrumpió Ela, decidida a tomar el control de la situación. «Si hay algo que deba saber para mantener a Luca a salvo, necesito que me lo digan ahora. No voy a quedarme de brazos cruzados.
El líder de los hombres arqueó una ceja, sorprendido por su valentía. Esa es la actitud correcta, pero no es solo tu vida la que está en juego. Si decides quedarte, deberás aceptar las reglas del juego, y eso incluye no involucrarte en nuestros asuntos. Alejandro se volvió hacia ella. Su expresión era una mezcla de orgullo y preocupación. Lo que ellos dicen es cierto. No puedo poner en riesgo a Luca ni a ti, pero también sé que no puedo dejarte ir. Tienes un papel en todo esto ahora. Por un instante, ella se sintió atrapada entre su deseo de huir y su necesidad de proteger a Luca. Si me quedo, quiero que me asegures que estaré a salvo. No puedo ser un peón en este juego. Necesito saber que puedo salir si las cosas se ponen peligrosas. El hombre de 1900 oscuro semblante sonrió, pero no había calidez en su expresión. Eso es algo que tendrás que demostrar. La lealtad es clave aquí, y no todo el mundo tiene la misma suerte. La conversación se tornó en un intercambio de miradas cargadas de significado. Ella comprendía que había cruzado un umbral de él, cual no había retorno, pero algo dentro de ella se encendió, la determinación de proteger a Luca y de descubrir qué había detrás de la fachada de Alejandro. Entonces, hagámoslo, dijo ella, con una resolución renovada. No dejaré que el miedo me controle. Estoy aquí por Luca, y haré lo que sea necesario para mantenerlo a salvo, incluso si eso significa enfrentar el pasado de Alejandro. Alejandro la miró, un destello de admiración en sus ojos oscuros. Eres más fuerte de lo que pareces, ella, pero ten cuidado, este mundo es implacable. Mientras los hombres se retiraban, ella se quedó al lado de Alejandro, sintiendo la gravedad de su elección. En ese momento, supo que su vida estaba a punto de llevarla por un camino desconocido, uno que se entrelazaba con sombras y luces. La lucha por Luca, por su propia vida, y por el amor que comenzaba a florecer entre ella y Alejandro, apenas comenzaba. Y en esta nueva realidad, ella estaba decidida a no ser solo una espectadora, sino a jugar el juego con todas sus fuerzas. Los días siguientes se convirtieron en una mezcla de rutina y tensión. Ella comenzó a establecer un vínculo con Luca, quien, a pesar de su dolor, mostraba destellos de su antigua alegría. Sus risas resonaban en el amplio estudio de arte que Alessandro había ofrecido, convirtiéndose en un refugio para ambos. Pero mientras la luz brillaba en la vida del niño, las sombras que rodeaban a Alessandro se hacían más evidentes. Una tarde, mientras trabajaban en una pintura, ella notó que Luca había estado dibujando figuras de hombres con trajes oscuros. ¿Por qué dibujas a esos hombres, Luca?, preguntó con suavidad, tratando de entender su mundo interior. Son los hombres que cuidan a papá, respondió él, sin dejar de pintar. Ella sintió un escalofrío recorrer su espalda. La inocencia del niño contrastaba fuertemente con la realidad que ella comenzaba a vislumbrar. Alessandro, cada vez más presente, comenzó a compartir fragmentos de su vida. Ella lo escuchaba hablar de su pasado, de su madre y de la vida que había llevado antes de la tragedia. Sin embargo, había un velo de misterio que nunca se levantaba del todo. Ella se preguntaba qué secretos guardaba, qué decisiones lo habían llevado a convertirse en el jefe de una mafia temida y respetada. Una noche, mientras se preparaba para dormir, su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Cuidado con lo que eliges, ella. No todos en este mundo son leales. El mensaje la dejó inquieta. ¿Quién era? ¿Era una advertencia o una amenaza? Decidió no comentarlo con Alessandro, pero la preocupación comenzó a hacer raíz en su mente. En su siguiente encuentro, Alessandro la llevó a una gala benéfica organizada por su familia. Era un evento elegante, lleno de gente influyente, pero también de miradas curiosas. Ella se sintió fuera de lugar, pero la importancia de la misión de proteger a Luca la mantenía firme. Durante la gala, se cruzó con un hombre que parecía fuera de lugar, entre los asistentes. Su mirada era fría y calculadora. «Tienes que tener cuidado, Ella», le susurró. «No todos los que sonríen son tus amigos». Ella sintió que su corazón se aceleraba, pero se mantuvo en control. Sin embargo, el verdadero desafío llegó cuando un incidente ocurrió en la gala. Un grupo rival apareció, causando un alboroto que puso a todos en alerta. Ella vio a Alessandro transformarse. Su postura se volvió más rígida y su mirada más dura. En un instante, él estaba al lado de Luca, protegiéndolo, mientras ella se encontraba a su lado, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Después de que la situación se calmó, Alessandro la llevó a un lugar más privado, lejos del bullicio.
No puedes estar en medio de esto, Ella. Esto no es un juego, le dijo, su voz baja pero firme. Te prometí que te mantendría a salvo, pero ahora estás en peligro. Ella sintió que su corazón se rompía al escuchar esas palabras. No soy una niña, Alessandro. Estoy aquí por Luca, y estoy dispuesta a enfrentar cualquier cosa que venga, respondió, con una valentía que no sabía que poseía. Él la miró, un destello de admiración y preocupación en sus ojos oscuros. Eres más fuerte de lo que pareces, dijo, pero este mundo no es amable. Tienes que entender que hay cosas que no puedo controlar. Ella sintió que la conexión entre ellos se intensificaba, pero también que había límites que no podían cruzar. Las semanas pasaron, y la relación de ella y Alessandro se volvió más intensa, tanto en lo personal como en lo profesional. Ella seguía siendo la tutora de Luca, pero ahora también se encontraba involucrada en aspectos de la vida de Alessandro que nunca había imaginado. Su vida se convertía en un delicado equilibrio entre proteger a Luca, entender a Alessandro y enfrentar sus propios miedos. Un día, mientras revisaban los bocetos de Luca, Alessandro se acercó a ella, su mirada seria. Quiero que sepas que confiar en mí es esencial. Hay muchas cosas que se desarrollan en las sombras, y a veces la luz puede ser peligrosa. Ella sintió el peso de sus palabras, pero también el ardor de su deseo de conocer la verdad. Estoy lista para enfrentar lo que venga, Alessandro, por Luca y por nosotros. Ambos sabían que la lucha apenas comenzaba, que el camino que habían elegido estaba lleno de incertidumbres y peligros, pero también de la posibilidad de un futuro juntos. Ella estaba decidida a no ser solo una espectadora, sino a luchar por lo que amaba, incluso si eso significaba desafiar al destino que parecía estar escrito en las sombras. Ella se sentó en el pequeño estudio de arte que Alessandro le había ofrecido, rodeada de lienzos en blanco y sin pinceles recién comprados. A través de la ventana, la luz de la tarde se filtraba suavemente, creando un ambiente cálido y acogedor. Sin embargo, su mente estaba llena de pensamientos oscuros. Había decidido involucrarse más en la vida de Alessandro, pero el precio de esa decisión se sentía cada vez más alto. Un día, mientras organizaba el espacio, recibió un mensaje inesperado en su teléfono. Era un número desconocido, y al abrirlo, vio que era un video corto. Curiosa, lo reprodujo, y su corazón se detuvo al reconocer a Luca en el parque, jugando con un perro, pero lo que le heló la sangre fue la figura oscura que lo observaba desde la distancia. De inmediato, recordó las advertencias de Alessandro sobre los peligros que lo rodeaban. Aunque su instinto le decía que debía informar a Alessandro, una parte de ella dudaba. ¿Podría confiar plenamente en él? ¿O era solo otro hilo en la red de mentiras y engaños que la rodeaban? Finalmente, se armó de valor y se dirigió a su oficina, donde lo encontró revisando papeles. En el momento en que ella entró, notó la tensión en su rostro. «¿Qué sucede, Ella?», preguntó, levantando la mirada. Con el corazón acelerado, le mostró el video. Alessandro se puso de pie de inmediato. Su expresión se tornó seria. «¿De dónde lo sacaste?», exigió. Ella le explicó cómo había recibido el mensaje, y pudo ver cómo la furia y la preocupación se mezclaban en su rostro. «No puedo permitir que eso vuelva a ocurrir», dijo con voz grave. Decidió llevar a Luca a una clase de arte como parte de su rutina, pero esta vez estaba alerta. Mientras los niños pintaban, un hombre de aspecto sospechoso apareció en el parque, observando a su alrededor. Ella sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sin pensarlo 2 veces, se acercó a Luca y le pidió que se reuniera con ella en una esquina. «Luca, ¿hay alguien que te ha molestado últimamente?», preguntó, tratando de sonar casual. El niño la miró con sus grandes ojos y tras un momento de duda respondió: «A veces veo a un hombre que me mira desde lejos. Me da miedo». Ella sintió que su corazón se hundía. «¿Dónde lo has visto?», inquirió, manteniendo la calma. Luca le señaló hacia un arbusto al otro lado del parque. Sin perder tiempo, decidió que debía hablar con Alessandro. Esa noche, cuando regresó a la casa, lo encontró esperando en la sala. Ella: «¿Qué pasa?», preguntó, notando su inquietud. Ella le contó lo que había descubierto y su preocupación por Luca. Alessandro escuchó atentamente. Su rostro se endureció a medida que ella hablaba. «No puedo permitir que esto continúe», dijo finalmente, su voz baja pero firme. Ella se sintió aliviada al ver que Alessandro tomaba en serio la situación, pero también le preocupaba lo que eso significaba para ellos. «¿Qué haremos?», preguntó, sintiendo que su vida estaba a punto de cambiar de nuevo.
Voy a proteger a Luca, y a ti también, respondió. Pero necesitaré que confíes en mí más que nunca. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, ella sintió un torbellino de emociones. La vida que había imaginado junto a Alessandro se sentía más lejana que nunca, y las sombras comenzaban a cerrarse a su alrededor. Sin embargo, una chispa de determinación brotó en su interior. No podía rendirse. Tenía que luchar por el futuro que deseaba, no solo para ella, sino también para Luca y Alessandro. Al día siguiente, se levantó con una nueva resolución. Estaba dispuesta a enfrentar cualquier peligro que amenazara a aquellos a quienes amaba. Mientras se preparaba para otra jornada con Luca, su mente estaba llena de planes. Tal vez había maneras de descubrir más sobre la amenaza que se cernía sobre ellos, y, con la ayuda de Alessandro, podría proteger a su pequeño asistente y, a la vez, solidificar su lugar en la vida de Alessandro. La vida de ella estaba a punto de volverse más complicada, pero también más emocionante. La conexión entre ella y Alessandro se profundizaba, y con cada desafío, su determinación se fortalecía. Ella sabía que, aunque el camino sería difícil, estaba dispuesta a enfrentar lo que viniera, porque a veces, el amor y la valentía pueden surgir en los lugares más oscuros. Ella se despertó con el sonido del despertador, pero la sensación de inquietud la mantenía en un estado de alerta. Mientras preparaba el desayuno para Luca, pensaba en cómo podría averiguar más sobre la amenaza que pesaba sobre ellos. La idea de que Alessandro estuviera metido en un mundo peligroso la atormentaba, pero también sentía que había en él algo que la atraía, una parte de su ser que la invitaba a conocerlo, más allá de su faceta de jefe criminal. Esa mañana, mientras Luca disfrutaba de un tazón de cereal, ella decidió aprovechar la oportunidad para hablar con Alessandro. ¿Podrías contarme más sobre tu familia?, le preguntó, tratando de sonar casual. Alessandro la miró con una mezcla de sorpresa y aprecio. «Es un tema complicado», respondió él, su voz grave resonando en la cocina. «Mi familia ha estado en este negocio durante generaciones. No es algo de lo que me sienta orgulloso, pero es la realidad que enfrentamos». Ella sintió que cada palabra de Alessandro era un ladrillo que construía un muro entre ellos, pero también una puerta abierta hacia su mundo. «Entiendo», dijo ella suavemente, «pero lo que me preocupa es Luca. Quiero estar segura de que está a salvo». Alessandro la miró fijamente, su mirada intensa como un rayo. «Haré lo que sea necesario para protegerlo, y a ti también». Ella sintió un escalofrío recorrer su espalda, no solo por la promesa de protección, sino por la insinuación de algo más profundo. La relación entre ellos se tornaba más densa, cada pequeño gesto cargado de significado. Ella notó que Alessandro se preocupaba por los detalles de su día a día. Un día, mientras caminaban por el parque, él se detuvo y le ofreció su mano. Ella dudó un momento, pero finalmente la tomó. Era un gesto simple, pero en ese instante el mundo pareció desvanecerse a su alrededor. A medida que pasaban los días, ella se dedicó a fortalecer su vínculo con Luca, quien comenzaba a abrirse más. Un día, mientras pintaban juntos en el estudio que Alessandro le había ofrecido, el niño le confesó: «No quiero que mi papá esté triste». Ella sintió una punzada en el corazón. «Tu papá te ama, Luca. A veces los adultos tienen problemas difíciles, pero eso no significa que no quieran ser felices». El niño la miró con sus grandes ojos, y ella supo que había plantado una semilla de esperanza en su pequeño corazón. Sin embargo, la calma fue interrumpida cuando ella recibió un mensaje anónimo en su teléfono. «Aléjate de ellos, o pagarás las consecuencias». Su corazón se aceleró. Sin pensarlo, buscó a Alessandro. Cuando lo encontró, su rostro se tornó serio al escucharla. «No podemos ignorar esto. Necesitamos investigar», dijo él con determinación. Alessandro movilizó a su equipo de seguridad. Mientras tanto, ella decidió que no podía estar al margen. Se adentró en el mundo de Alessandro, comenzando a aprender sobre su entorno, sobre los enemigos que acechaban en las sombras. Día a día, sus habilidades se agudizaban, y también su conexión con Alessandro. Una noche, mientras revisaban algunos documentos, la tensión entre ellos se hizo palpable. Ella se dio cuenta de que sus sentimientos por Alessandro habían evolucionado. Era un hombre complicado, pero su vulnerabilidad y su deseo de proteger a su familia resonaban en ella. Sin poder resistir más, se acercó y lo besó. Alessandro correspondió con fervor, y en ese momento todo parecía posible, pero la calma fue breve.
Un día, mientras estaban en el parque, un grupo de hombres se acercó a ellos y la situación se tornó peligrosa. Ella sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Sin embargo, en medio del caos, recordó su determinación. No puedo rendirme, se dijo a sí misma. Con la ayuda de Alessandro, estaba decidida a luchar por su futuro, un futuro que ahora incluía a Luca y tal vez a Alessandro. Las sombras aún acechaban, pero su amor y valentía emergían como una luz en medio de la oscuridad. Ella se encontraba en una encrucijada. La adrenalina aún corría por sus venas después del encuentro en el parque. Justo cuando pensaba que podía dejar atrás su vida anterior, el mensaje anónimo resonaba en su mente. A pesar del peligro inminente, su conexión con Alessandro y Luca le daba una nueva razón para seguir adelante. Sin embargo, sabía que no podía ignorar las advertencias. Esa noche, mientras Luca dormía, ella se sentó con Alessandro en la cocina. La luz tenue creaba un ambiente íntimo, y la tensión entre ellos seguía palpable. ¿Quién te envió ese mensaje?, preguntó Alessandro, interrumpiendo sus pensamientos. Ella lo miró, consciente de lo que significaba compartir esta información. No lo sé, pero creo que alguien está tratando de advertirme sobre ti, sobre tu mundo, respondió, con la voz temblorosa. Alessandro se quedó en silencio por un momento, su mirada profunda y penetrante. Te prometo que haré todo lo posible para protegerte. No estás sola en esto, dijo, y sus palabras le ofrecieron un atisbo de consuelo. Decidida a no ser una carga, ella se levantó. Quiero ayudar. Quiero entender mejor. Quiero entender el peligro al que nos enfrentamos. Con un leve asentimiento, Alessandro la condujo a su oficina, donde documentos y mapas cubrían la mesa. Aquí es donde planificamos nuestras estrategias, explicó. Y aquí están nuestros enemigos. Ella se inclinó sobre la mesa, estudiando los rostros y nombres, que conocía solo de oídas. Era un mundo oscuro, pero había algo en la forma en que Alessandro lo manejaba que la hacía admirarlo aún más. Los días se convirtieron en semanas. Ella se sumergió en el trabajo, aprendiendo sobre la logística del crimen organizado y los aliados y traidores dentro de la red de Alessandro. Mientras tanto, su relación con él se profundizaba. Las risas compartidas y las miradas furtivas se convirtieron en algo más, pero siempre había un velo de tensión entre ellos, como si el mundo exterior pudiera irrumpir en cualquier momento. Una tarde, mientras caminaban por el Ponetosintastan barrio, un coche negro se detuvo cerca de ellos. Ella sintió un escalofrío recorrer su espalda. Alessandro, creo que no pudo terminar. Él la tomó de la mano, arrastrándola hacia un callejón. Quédate aquí, ordenó, su voz firme. Ella observó, el corazón en la garganta, mientras él se acercaba al coche. Las puertas se abrieron, y 3 hombres de aspecto amenazante salieron. Las palabras intercambiadas eran tensas, y el ambiente cargado de peligro. No podía quedarse al margen. Ella se acercó, llena de determinación. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz más fuerte de lo que se sentía. Alessandro la miró, sorprendido, pero no hizo nada para detenerla. Esto no es tu lugar, Ela, dijo, pero había un atisbo de respeto en su voz. No puedo quedarme fuera de esto, respondió. Luca es parte de mi vida. Tú también lo eres. La confrontación fue breve, pero intensa. Alessandro logró desactivar la situación, dejando a los hombres con una advertencia clara. Sin embargo, Ela sintió que algo había cambiado. No era solo un espectador. Se había convertido en parte de ese mundo. Regresaron a casa en silencio. Ella sabía que, aunque había enfrentado el peligro, el verdadero desafío apenas comenzaba. Esa noche, mientras Luca dormía, ella y Alessandro se sentaron de nuevo en la cocina. No puedo prometerte que esto sea seguro, dijo él, su tono serio, pero puedo prometerte que haré todo lo posible para protegerte. Ella asintió, sintiendo que, a pesar de los riesgos, había tomado la decisión correcta al involucrarse. Estamos juntos en esto, respondió ella, y por primera vez sintió que su vida estaba tomando un rumbo inesperado, pero lleno de propósito. La oscuridad aún acechaba, pero con cada día que pasaba, su luz brillaba más intensamente, uniendo sus destinos en um caminho incierto, pero lleno de promessas. A manhã seguinte trouxe uma nova tensão ao ar. Ela acordou antes do sol, seu coração pulsando com a expectativa do que estava por vir. A casa estava em silêncio.
exceto pelo suave ressoar do vento nas janelas. Enquanto preparava o café, seus pensamentos vagavam entre as responsabilidades de ser a tutora de Luca e o relacionamento complexo que começava a se formar com Alessandro. Quando Luca finalmente acordou, seu sorriso iluminou o ambiente. "Buenos dias, ela!" exclamou, e ela não pôde evitar retribuir a alegria. Passaram a manhã fazendo atividades que a ajudavam a entender melhor o garoto. Ele era curioso e inteligente, e logo se sentiu à vontade para compartilhar histórias sobre sua vida antes da tragédia. Após o almoço, Alessandro apareceu com uma expressão séria. "Necessito que hablemos", disse, levando ela para um canto mais reservado da casa. "La seguridad de Luca es mi prioridad, e hay cosas que debes saber." Seus olhos escureceram ao mencionar a segurança, e ela sentiu um calafrios percorrer sua espinha. "Que necessitas que sepa?" perguntou, sua voz firme, mas seu coração batia descompassado. Alessandro hesitou, parecendo pesar cada palabra. "Hay gente que no está contenta con lo que hago. A veces, eso pone a las personas que amo en peligro. Quiero que sepas que estoy comprometido a protegerte a ti y a Luca, pero eso significa que tendrás que estar alerta." Ella asentiu, ciente de que a decisão de trabalhar para ele não seria sem desafios. "Estou lista para enfrentar lo que venga, pero necessito saber que podemos confiar em ti." Ele se aproximou, seu olhar intenso fazendo com que seu coração acelerasse. "Puedes confiar em mim, ela. Nunca haria nada que pusiera a Luca em risco." O resto do dia foi uma mistura de atividades normais e a crescente sensação de estar em um jogo perigoso. Ela implementou novas rotinas de segurança, conversando com Luca sobre a importância de estar sempre atento, mas tentando manter a leveza e a alegria nas pequenas coisas. Ao final da semana, a conexão entre ela e Alessandro se tornava mais forte, mas também mais complicada. Um dia, enquanto se preparavam para um passeio no parque, ela viu uma mensagem no telefone dele, uma foto de um lugar que parecia um armazém abandonado, acompanhada de uma mensagem que dizia: "El jefe quiere hablar." "Quem és?" perguntou ela, a preocupação crescendo. Alessandro olhou para ela com um semblante sério. "Es un asunto de negócios. Não te preocupes. Não te involucraré em esto." Ela sentiu um nó no estômago. "Pero yo soy parte de tu vida ahora. No puedo ignorar lo que está pasando." A tensão entre eles cresceu, mas Alessandro permaneceu firme. "Lo que yo hago es para proteger a mi familia, y eso incluye a ti y a Luca." Ella não conseguiu evitar a frustração. "¿Y si eso significa que estás arriesgando nuestras vidas? ¿Es eso lo que quieres?" Ele se aproximou, seus olhos transbordando emoção. "No quiero que tengas miedo, pero el mundo en el que vivo es complicado. Si decides que esto no es para ti, lo entenderé." Aquelas palavras ecoaram em sua mente. Ela estava diante de uma encruzilhada: continuar nesse caminho arriscado ou buscar a segurança que sempre desejou. No entanto, havia algo em Alessandro que a mantinha presa, um magnetismo que desafiava sua razão. Naquela noite, enquanto se sentavam juntos em silêncio, ela tomou uma decisão: "Voy a quedar-me, pero necesito que me incluyas em tu mundo. No puedo ser parte de esto solo como espectadora." Alessandro a olhou, suas feições suavizando-se. "Está bien, ela. Te prometo que te incluiré, pero debes estar preparada para lo que isso implica." E assim, eles selaram um pacto silencioso, um acordo que os uniria ainda mais em um mundo de incertezas. Ela sabia que o caminho à frente seria longo e perigoso, mas também estava repleta de uma nova determinação. Juntos, enfrentariam as sombras que ameaçavam separá-los, fortalecendo sua ligação em meio ao caos que os cercava. Dias passaram desde que ela decidiu quedar-se. La relación con Luca floreció. Cada día que pasaba, ella descubría más sobre el niño que había perdido a su madre y cómo eso lo había marcado. Juntos, exploraban el arte, las historias y los sueños. Ella se convirtió en su refugio, una luz en medio de su dolor. Alessandro, por su parte, comenzó a abrirse un poco más. Durante una de sus cenas en casa, ella lo sorprendió hablando sobre su esposa fallecida, de cómo había llenado su vida de color y alegría. Ella siempre decía que el arte es la única forma de escapar de la realidad, comentó Alessandro, sus ojos perdidos en un recuerdo. Pero también es un arma poderosa. Lo que hacemos, lo hacemos para proteger lo que amamos. Ella sintió una punzada de tristeza al escuchar eso. Aunque se había comprometido a ser parte de su mundo, la sombra del peligro siempre acechaba. Sin embargo,
Había algo en la forma en que Alessandro hablaba de su familia, de Luca, que la hacía querer permanecer. Una tarde, mientras ella y Luca pintaban en el estudio de arte que Alessandro le había ofrecido, un sonido de motor la hizo mirar por la ventana. Un SUV negro se detuvo frente a la casa, y su corazón se aceleró. La situación se tornaba más real con cada día que pasaba. ¿Quiénes son ellos?, preguntó Luca, con su curiosidad infantil. Ella forzó una sonrisa. No te preocupes, cariño. Solo son amigos de papá. Sin embargo, la inquietud persistía. Esa noche, mientras estaba sola en su habitación, decidió investigar. Tomó su teléfono y buscó el nombre de Alessandro. Lo que encontró la dejó helada. Artículos sobre su familia, menciones en la prensa, rumores de actividades ilegales. Ella sintió que el mundo que había elegido se desmoronaba a su alrededor. Al día siguiente, decidió confrontar a Alessandro. «Necesitamos hablar», le dijo, encontrándolo en la sala de estar. Él la miró, su expresión seria. ¿Sobre qué? Ella se sintió vulnerable, pero sabía que debía ser honesta. Sobre tu pasado, sobre lo que realmente haces. Alessandro respiró hondo. Ella, te dije que mi vida es complicada. No quiero que te involucres en esto. Su voz era firme, pero había una chispa de preocupación en sus ojos. No puedo ignorar lo que he descubierto. Si voy a quedarme, quiero saber a qué me estoy atando. Él se pasó una mano por el cabello, un gesto que él había llegado a conocer como signo de estrés. No todo lo que se dice es verdad. Hay cosas que no puedo compartir, pero lo que haces por Luca, eso es real. Eso es lo que importa. Ella sintió la tensión crecer entre ellos. ¿Y si esto se vuelve peligroso? ¿Y si algo te pasa a ti o a Luca? Alessandro se acercó, sus ojos fijos en los de ella. Te prometo que haré todo lo posible para mantenerlos a salvo, pero necesito que confíes en mí. Ella lo miró, sintiendo la lucha en su interior. Había algo en su mirada que le decía que había más de lo que parecía. Confío en ti, pero necesito ver más allá de las sombras. No puedo ser solo una espectadora en este mundo. Alessandro asintió lentamente. Entonces te mostraré, pero debes estar preparada para lo que eso significa. A partir de ese momento, ella se sintió parte de algo más grande. Alessandro comenzó a introducirla en su círculo, presentándole a personas influyentes que, aunque intimidantes, también mostraban su lado humano. Ella se dio cuenta de que había una comunidad que, a pesar de la oscuridad, se apoyaba mutuamente. Sin embargo, el peligro nunca estuvo lejos. Un día, mientras jugaba con Luca en un parque, ella sintió una presencia inquietante. Un hombre con una chaqueta oscura las estaba observando. Su instinto le decía que no estaba allí por casualidad. Al regresar a casa, decidió contarle a Alessandro lo que había visto. Él no debería haber estado allí, murmuró Alessandro, su expresión endureciéndose. Debo tomar precauciones. Ella sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que debemos estar más unidos que nunca. Te protegeré, Ela. No dejes que el miedo te consuma. Su voz era suave, pero la firmeza en sus palabras la hizo sentir segura. Mientras la vida a su alrededor se tornaba más compleja, ella sabía que había tomado la decisión correcta. Estaba dispuesta a enfrentar lo que vendría, no solo por Luca, sino por Alessandro. La conexión entre ellos se volvió más profunda, un lazo forjado entre la vulnerabilidad y la fuerza, en un mundo donde el amor y el peligro coexistían. A medida que los días pasaban, ella se sumergía cada vez más en la rutina de cuidar a Luca. Sus risas y juegos se convirtieron en un bálsamo para su alma, y poco a poco, los ecos de la soledad y el miedo se desvanecían. Sin embargo, la tensión en el aire no podía ignorarse. La presencia del hombre de la chaqueta oscura la perseguía en sus pensamientos, y la preocupación crecía como una sombra al acecho. Una tarde, mientras Ela y Luca estaban en el estudio de arte, el niño comenzó a dibujar con entusiasmo. Ella lo observaba, sonriendo ante su creatividad, cuando el sonido de un mensaje entrante hizo que su corazón se detuviera. Era un texto de Alessandro. Necesito que vengas a la oficina esta noche. Hay algo que debes saber. La inquietud se apoderó de ella. No deseas. ¿Qué podría ser tan importante que no pudiera esperar hasta el día siguiente? Esa noche, Ela llegó a la oficina de Alessandro, un edificio elegante en el centro de Manhattan. Las luces brillaban intensamente y la atmósfera era tensa. Alessandro la recibió con una expresión seria y Ela sintió que su corazón latía con fuerza. Ella, hay algo que no he querido revelarte. No solo estoy en el negocio de la familia. Hay amenazas constantes que vienen de todos lados y no puedo permitir que te conviertas en un objetivo.
Ella sintió un nudo en el estómago. ¿Te refieres al hombre que me estaba observando en el parque? Alessandro asintió. Sí, es uno de mis enemigos. He estado recibiendo informes de que está buscando debilidades, y tú y Luca son mis puntos más vulnerables. La revelación le causó un torbellino de emociones. Alessandro, yo no quiero ser parte de esto. Solo quiero proteger a Luca. Su voz temblaba, pero la determinación brillaba en sus ojos. Entiendo, pero no puedo permitir que te alejes. Necesitamos estar juntos en esto. Quiero que estés a salvo. Ella se sintió atrapada entre el deseo de proteger a Luca y la creciente atracción hacia Alessandro. ¿Qué debo hacer?, preguntó, sintiendo que el peso del mundo recaía sobre sus hombros. Alessandro dio un paso más cerca, su mirada intensa y penetrante. Confía en mí. Te proporcionaré seguridad. Mi equipo estará contigo y Luca en todo momento. No puedes dejar que el miedo te consuma. La decisión estaba en sus manos. Y en ese momento, Ella comprendió que no podía retroceder. De acuerdo, haré lo que sea necesario, respondió con firmeza. Pero necesito saber que esto no cambiará lo que hemos construido. Alessandro sonrió, aunque la preocupación permanecía en su rostro. No, Ella, lo que tenemos es real, y si me das una oportunidad, te demostraré que puedes confiar en mí. A partir de esa noche, las cosas cambiaron. Un grupo de seguridad comenzó a seguirlas, asegurándose de que cada paso que dieran estuviera protegido. A pesar de la vigilancia, ella se sentía más segura al lado de Alessandro, quien la apoyaba y la guiaba en cada decisión. La relación entre ellos se fortalecía, y el amor comenzó a florecer en medio del caos. Sin embargo, el peligro nunca estaba lejos. Un día, mientras regresaban de un paseo, un SUV negro bloqueó su camino. Alessandro se puso a la defensiva, pero ella sintió que el tiempo se detenía. Un hombre salió del vehículo, su rostro oculto bajo una gorra. «Alessandro», dijo con voz grave, «es hora de que pagues tus deudas». Ella sintió que la adrenalina corría por sus venas. Alessandro se adelantó, su postura desafiante. «No tengo deudas contigo. Esto termina aquí». La tensión en el aire era palpable, y Ella comprendió que su vida estaba a punto de cambiar una vez más. Ella sentía que el aire se volvía denso, como si la atmósfera misma estuviera cargada de tensión. El hombre del SUV se acercó, y ella pudo ver una cicatriz que cruzaba su mejilla, un claro indicativo de que no era alguien con quien se debía jugar. «Alessandro, sabes que las promesas no significan nada en este mundo», dijo, con un tono que helaba la sangre. Alessandro se mantuvo firme, pero ella podía notar que su mandíbula estaba apretada, y su mirada se enfocaba en el hombre con una intensidad peligrosa. «No voy a dejar que amenaces a mi familia», respondió Alessandro, su voz baja pero llena de determinación. Ella sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al escuchar la palabra familia. El hombre de la cicatriz sonrió, pero no era una sonrisa amable. «Tu familia es la razón por la que estás en esta situación, Alessandro. No olvides que los errores tienen consecuencias, y tú tienes muchas cuentas pendientes», dijo, señalando a Ella con un gesto despreciativo. Ella sintió que su corazón se aceleraba. No solo estaba en peligro ella, sino también Luca, quien estaba a un par de pasos detrás de ellos, incapaz de comprender la gravedad de la situación. «Alessandro, debemos irnos», gritó Ella, intentando tomar la mano de Luca, pero Alessandro la detuvo con un movimiento sutil de la mano. «Quédate atrás», ordenó, sin apartar la vista del hombre. Ella sintió que su estómago se retorcía. Sabía que Alessandro estaba haciendo lo correcto al protegerlos, pero no podía evitar sentir miedo por lo que podría suceder. El hombre dio un paso más cerca. Su aliento era pesado y cargado de amenazas. «Solo quiero que sepas que no puedes escapar de tu pasado, Alessandro, y te lo voy a recordar cada vez que intentes seguir adelante». De repente, Alessandro se movió con rapidez. En un instante, estaba frente al hombre, y ella sintió que el tiempo se detenía. «Si quieres pelear, entonces ven a por mí», dijo Alessandro, su voz baja pero firme, como un desafío. Ella observó, horrorizada, mientras la situación se tornaba más intensa. El hombre sonrió, pero su mirada era peligrosa. «No es un juego, Alessandro, pero recuerda, esta no es la última vez que nos encontraremos». Sin más advertencia, el hombre dio un paso atrás y se alejó, regresando al SUV. Ella sintió un alivio momentáneo, pero sabía que esto no había terminado. Alessandro se giró hacia Ella, su rostro ahora mostrando una mezcla de preocupación y frustración. «Debemos irnos. No podemos quedarnos aquí», dijo,
tomando la mano de Ela con firmeza. Mientras caminaban hacia su auto, Luca miraba a su alrededor, ajeno al peligro que acababan de enfrentar. Ella se sintió culpable por poner al niño en esta situación, pero también se dio cuenta de que Alessandro estaba dispuesto a arriesgarlo todo por ellos. Una vez dentro del auto, Alessandro encendió el motor y pisó el acelerador. «Tengo que llevarte a un lugar seguro», dijo, su voz tensa. Ella asintió, sintiendo su corazón latir rápidamente. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Ela, sintiendo que la realidad de su situación comenzaba a asentarse. «Voy a protegerte a ti y a Luca, cueste lo que cueste, pero necesitamos estar un paso adelante». «De ellos», respondió Alessandro, su mirada fija en la carretera. Mientras conducían, ella sintió que su mente se llenaba de preguntas. ¿Qué tipo de vida había elegido al aceptar el trabajo? ¿Podía realmente confiar en Alessandro? Pero había algo en su mirada que le decía que, a pesar de su oscuro pasado, estaba dispuesto a luchar por un futuro mejor. «Alessandro», comenzó Ela, su voz temblando, «prométeme que no dejarás que esto nos destruya». Él giró la cabeza, su mirada intensa encontrándose con la suya. «Te lo prometo. Estoy aquí para quedarme, y no permitiré que nada nos separe. Conmigo no sientes». Esas palabras. Ella sintió que una chispa de esperanza se encendía en su interior. Sabía que el camino sería difícil, pero juntos podrían enfrentar cualquier desafío que se presentara. Sin embargo, el eco de la amenaza aún resonaba en su mente, recordándole que el peligro siempre estaba al acecho. Mientras Alessandro conducía a toda velocidad por las calles de Nueva York, ella se aferraba al asiento, sintiendo el peso de la incertidumbre en su pecho. Las luces de la ciudad parpadeaban a través de la ventana, pero su mente estaba lejos de la belleza del paisaje urbano. Sabía que el tiempo corría en su contra y que cada segundo que pasaba era una oportunidad para que sus enemigos se acercaran. «¿Dónde vamos?», preguntó Ela, intentando mantener la calma. Alessandro no respondió de inmediato. Su expresión estaba concentrada, pero finalmente, con un giro en la carretera, contestó: «A un lugar seguro, donde podamos planear nuestro siguiente movimiento». La determinación en su voz la reconfortó un poco, pero también la llenó de dudas. ¿Qué tipo de peligro estaban enfrentando realmente? Cuando llegaron a un edificio antiguo, Alessandro la guió hacia una entrada discreta. Al cruzar la puerta, ella se encontró en un apartamento sorprendentemente acogedor, decorado con arte moderno y recuerdos de la familia Russo. Luca estaba en el salón, jugando con unos bloques de construcción. Al verlo, Ela sintió una punzada de ternura. A pesar del caos que los rodeaba, el pequeño parecía feliz, ajeno a la gravedad de la situación. «¿Estás bien, Luca?», le preguntó, acercándose a él. El niño levantó la vista y sonrió, lo que le devolvió un poco de calma. «Sí, Ela. Papá me dijo que estaríamos a salvo aquí». Ella sonrió, pero su mirada se encontró con la de Alessandro, quien observaba la escena con una mezcla de orgullo y preocupación. «Necesitamos hablar», dijo Alessandro, su tono ahora grave. «Hay algo que no te he contado». Ella sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué es?», preguntó, preparándose para lo peor. Alessandro se pasó la mano por el cabello, un gesto que ella había aprendido a asociar con la tensión. «No solo somos perseguidos por la mafia rival, hay alguien dentro de mi propio círculo que está buscando debilidades. No puedo permitir que eso nos afecte a ti o a Luca». Ella tragó saliva. «¿Qué quieres decir con debilidades?». Alessandro se acercó más, como si quisiera que sus palabras fueran un secreto. «Tu presencia aquí, como tutora de Luca, es vista como una vulnerabilidad. Si ellos logran atraparte, podrían usar eso en mi contra». El miedo la invadió, pero también había una chispa de determinación. «No voy a permitir que eso suceda», declaró. «Si tengo que luchar, lo haré». Alessandro la miró con admiración. «Eres más fuerte de lo que crees, pero necesitamos un plan». Ella asintió, sintiendo que la adrenalina comenzaba a fluir. «Podemos usar a Luca como una ventaja. Si ellos piensan que lo que más quiero es protegerlo, quizás no se atrevan a atacarnos directamente». «Exactamente», respondió Alessandro sonriendo levemente. «Pero también necesito que estés alerta. No podemos confiar en nadie. Hasta los más cercanos pueden traicionarte». Ella asintió, sintiendo que la realidad del mundo criminal se cernía sobre ellos. Pero había algo en la forma en que Alessandro la miraba que le daba fuerza. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó. «¿Cómo podemos estar un paso adelante?». Alessandro tomó un respiro profundo. Su mirada se volvió intensa.
Conoceremos a algunos de mis aliados, personas que pueden ayudarnos a desmantelar esta situación desde dentro. Ella sintió un escalofrío, pero también una creciente emoción. Estaba a punto de adentrarse en un mundo que nunca imaginó. Mientras comenzaban a trazar su estrategia, la conexión entre ellos se volvía más fuerte. Ella notaba cómo Alessandro se abría a ella, compartiendo detalles sobre su vida, sus miedos y sus sueños. En esos momentos de vulnerabilidad, ella se dio cuenta de que lo que sentía por él iba más allá de la atracción física. Había algo profundo y auténtico que los unía. Sin embargo, la sombra del peligro seguía acechando. Ella sabía que su decisión de permanecer cerca de Alessandro y Luca no solo era arriesgada, sino que podría cambiar la dirección de sus vidas para siempre. Pero en su corazón ya no había dudas. Estaba lista para luchar, y lo haría al lado de Alessandro, sin importar lo que viniera. Alessandro y ella se sentaron en el despacho de él, un lugar que reflejaba su poder y su historia. Las paredes estaban adornadas con obras de arte, muchas de ellas de su esposa fallecida, que le daban un aire melancólico. Mientras discutían los próximos pasos, ella no podía evitar sentirse atraída por la pasión con la que Alessandro hablaba de su familia y de la necesidad de proteger a Luca. «Necesitamos reunir información», comenzó Alessandro, con una seriedad que lo hacía aún más atractivo. «Hay una traición en mi círculo más cercano. No puedo permitir que eso afecte a Luca». Ella sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de que alguien estuviera en su contra era aterradora, pero también la llenaba de determinación. «¿Cómo vamos a hacerlo?», preguntó, tratando de mantener la calma. Alessandro la miró, su mirada intensa. «Con la ayuda de un amigo mío, Miguel. Es un antiguo policía que sabe cómo moverse en las sombras. Lo llamaremos esta noche». Ella asintió, sintiéndose parte de algo más grande que ella misma. A medida que la noche avanzaba, la tensión crecía. Ella se encontraba cada vez más cerca de Alessandro, no solo físicamente, sino emocionalmente. Él compartió recuerdos de su infancia, de su relación con su madre y de la profunda tristeza que sentía por la pérdida de su esposa. Ella se dio cuenta de que detrás de la fachada dura de jefe de la mafia había un hombre vulnerable que solo quería proteger a su hijo. Al final de la noche, Alessandro se acercó a ella, su aliento cálido y su mirada penetrante. «No puedo permitir que te pongas en peligro», dijo en voz baja, como si temiera que alguien pudiera oírlo. Ella sintió un cosquilleo en su estómago. «No tengo miedo», respondió, desafiándolo. «Estoy aquí para ayudar a Luca y a ti». En ese momento, algo cambió entre ellos. Alessandro la tomó de la mano y ella sintió una conexión eléctrica. «No sé qué haría sin ti», murmuró, y ella supo que su vida estaba a punto de volverse aún más complicada. Al día siguiente, se encontraron con Miguel en un café discreto. Él era un hombre de mediana edad, con un aire cansado pero astuto. «He oído cosas», dijo mientras examinaba a Alessandro y a ella. «Hay rumores de que alguien de tu círculo está trabajando con un grupo rival. Tienen información que podría comprometerte». Ella sintió que su corazón se aceleraba. La realidad de la situación se hacía palpable. «¿Quién?», preguntó Alessandro, su voz firme. Miguel se encogió de hombros. «No lo sé, pero hay que actuar rápido. Debes estar preparado para cualquier cosa». Mientras la conversación continuaba, ella no podía dejar de pensar en Luca. Su deber no solo era cuidar de él, sino también protegerlo de la vida peligrosa que Alessandro había elegido. Sin embargo, su vínculo con Alessandro se hacía más fuerte cada día, y la línea entre lo correcto y lo incorrecto se volvía cada vez más difusa. Los días pasaron, y ella se dedicó a Luca con fervor, pero la sombra de la traición seguía presente. Una noche, mientras leía un cuento a Luca, recibió un mensaje anónimo en su teléfono. «Cuidado con el chico, no es quien parece». Su corazón se hundió. Ella decidió contarle a Alessandro. «No puedo seguir así», dijo, su voz temblando. «Siento que algo está mal». Alessandro la miró con preocupación. «¿Qué has recibido?». Ella le mostró el mensaje, y su expresión se endureció. «Esto es más serio de lo que pensé. Debemos actuar ahora». En ese momento, ella comprendió que ya no podía dar marcha atrás. La vida que había elegido al aceptar trabajar para Alessandro la había llevado a un camino peligroso, pero también a un amor inesperado. «Estoy contigo, pase lo que pase», le aseguró, y Alessandro asintió, reconociendo que juntos podrían enfrentar cualquier amenaza que se presentara en su camino. La noche se cernía sobre ellos, y con cada decisión que tomaban,
El destino de sus vidas se entrelazaba aún más. Ella sabía que la lucha apenas comenzaba, pero su determinación era más fuerte que el miedo. Estaba lista para luchar al lado del hombre que había llegado a amar y proteger al niño que había encontrado en medio de la tormenta. La tensión en el aire era palpable. Ella se sentía atrapada entre el deseo de proteger a Luca y el creciente amor que sentía por Alessandro. La advertencia del mensaje anónimo resonaba en su mente, como un eco que no podía ignorar. Sin embargo, la valentía que había encontrado en su corazón la empujó a avanzar. Alessandro, con su mirada intensa, tomó la mano de ella. Debemos ser astutos. No podemos dejar que esto nos asuste. Te prometo que haré todo lo posible por mantenerte a salvo a ti y a Luca. Ella asintió, sintiendo que su vínculo se fortalecía ante la adversidad. A la mañana siguiente, decidieron investigar la procedencia del mensaje. Alessandro ordenó a sus hombres que rastrearan el número. Mientras tanto, ella se dedicó a cuidar de Luca, quien aún no era consciente del peligro que los acechaba. Los dos pasaron horas en el estudio de arte de la madre de Luca, donde las pinturas inacabadas parecían contar historias de amor y pérdida. Ella se sentía inspirada y comenzó a pintar, canalizando su ansiedad en cada pincelada. Días pasaron y la investigación avanzó. Alessandro, cada vez más preocupado, se reunió con sus hombres en la mansión. Ella, aunque no estaba invitada a la reunión, se acercó sigilosamente a la puerta y escuchó fragmentos de la conversación. «Hay alguien dentro de nuestra organización que está filtrando información», dijo uno de los hombres. «No podemos permitir que esto se convierta en un problema mayor». El corazón de ella se aceleró. ¿Podría haber una traición entre ellos? Esa noche, se lo comentó a Alessandro mientras cenaban. Él frunció el ceño, pensativo. «Si hay un traidor, debemos actuar rápido. No puedo arriesgarme a que te pase algo a ti o a Luca». Ella sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero también una extraña sensación de pertenencia. Estaba involucrada en algo mucho más grande que ella. Al día siguiente, mientras paseaban por Central Park, él notó que un hombre las seguía. Su instinto de protección se activó de inmediato. «Alessandro, creo que hay alguien detrás de nosotros», susurró, señalando discretamente al extraño. Alessandro se volvió. Su mirada se tornó peligrosa. «Quédate cerca». «¿De mí?», le dijo mientras se acercaba al hombre de forma amenazante. Sin aviso, el extraño dio la vuelta y comenzó a correr. Sin pensarlo, Alessandro lo persiguió. Ella se quedó con Luca, el corazón en un puño. «Todo va a estar bien», le dijo al niño, tratando de calmarlo. En cuestión de minutos, Alessandro regresó, respirando pesadamente, con el hombre a su lado. «¿Quién eres?», le preguntó con voz grave. El hombre, visiblemente asustado, tartamudeó. «Soy solo un mensajero. No quiero problemas». Alessandro lo miró con desdén. «¿Quién te envió?». La respuesta del hombre fue un susurro, pero ella pudo captar una palabra: traición. En ese instante, comprendió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Con la amenaza más cerca que nunca, ella y Alessandro se dieron cuenta de que tenían que acelerar su plan. «No podemos quedarnos en este lugar. Necesitamos un refugio seguro y un nuevo comienzo», dijo Alessandro, con determinación. Ella asintió, su corazón latiendo con fuerza ante la idea de dejar atrás todo lo que conocía. Mientras se preparaban para huir, ella miró a Luca, quien estaba jugando despreocupadamente. Su inocencia la conmovía, y sabía que debía protegerlo a toda costa. «Lo haremos por él», pensó, sintiendo que su amor por Alessandro y por el niño se entrelazaban en un único propósito. «¿Listos?», preguntó Alessandro, tomando la mano de ella. Ella miró a su alrededor, sintiendo que el destino les llamaba. «Sí, listos para enfrentar lo que venga». «No, tengo miedo», respondió, sintiendo una fuerza renovada. Juntos, se dirigieron hacia lo desconocido, sabiendo que lo que les esperaba sería un desafío, pero también la oportunidad de reescribir sus destinos.